Hay que cambiar el concepto de administración pública trasladando el planteamiento de control e inspección al de apoyo al ciudadano. Son palabras del presidente del CESIF. Federico Martín asegura que hay que poner los medios para retener el talento y apostar por el reciclaje continuo de los funcionarios. Unas plantillas marcadas por la temporalidad y por estar demasiado envejecidas. Un programa en el que Federico Martín valora la reforma educativa, asegurando que se necesita un consenso de base con un menor ratio de alumnos, más profesorado y más medios. Y donde también habla de la necesidad de retener talento en el ámbito sanitario y de mejorar las condiciones de los profesionales. De los retos del sindicato y del papel del sindicalismo hablará hoy también en el Café Televisión Federico Martín. Para modernizar la administración necesito mejorar las condiciones en las que trabaja el personal. Y sabemos que en los próximos 10 años vamos a perder un porcentaje altísimo de los médicos, en torno al 35%. La normativa principal que rige el sindicalismo en este momento es del año 85. Si somos capaces de responder a las necesidades sociales, seguiremos creciendo, y eso es lo que buscamos. Dentro del personal que trabaja en la administración pública, en los últimos años, se ha ido produciendo pues, una situación no deseada, que es, con aquella famosa tasa de reposición, las plantillas se han ido, el personal que trabaja en las administraciones se ha ido jubilando, no se ha permitido que la renovación natural se haya ido produciendo porque no se podía convocar las plazas, y esto ha generado pues quizá 3 efectos indeseados. El primer efecto indeseado es que las plantillas en las administraciones públicas están muy envejecidas, no ha habido renovación, se ha producido un aumento de la temporalidad en el momento en el que se ha podido o ha habido presupuesto para contratar, pues claro, hemos contratado personal eventual, por tanto hemos precarizado mucho el trabajo en la administración pública, muchísimo. Ahora mismo, aunque parezca mentira, ¿no?, la temporalidad en la administración pública es bastante mayor que en la empresa privada. Esto hace 10 años no nos parecía que pudiera producirse jamás, y sin embargo hemos llegado a un punto en el que el 30% de las plantillas, en algunos casos el 35%, es personal eventual, personal que no tiene seguridad en su puesto de trabajo, personal que no puede conciliar su vida familiar y laboral porque no sabe cuál va a ser su futuro. Y claro, que esto te suceda con 20 años, pues quizá todos lo podemos asumir, porque con 20 años no te has estabilizado, no tienes cargas familiares, no estás ubicado a lo mejor físicamente en ningún sitio. Pero claro, esa precariedad ha hecho que tengamos gente con 40 y 50 y que son interinos y que llevan de interinos desde 2008, desde incluso antes. Aguantar eso dentro de una administración pública, digamos que genera tal nivel de inseguridad y tal situación de inestabilidad que repercute sí o sí en los servicios que se prestan al ciudadano, y evidentemente desde CESIF pensamos que eso es algo que hay que atajar cuanto antes. Hemos tenido un pequeño problema, que se nos ha cruzado la política por medio. Digamos que nosotros habíamos hecho un acuerdo con la administración, bueno, o desde 2008 unos cuantos acuerdos, pero digamos que los más significativos fueron los de 2018, en el que diseñamos un plan para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que funcionó, que ha funcionado bastante bien, pero que se nos ha cruzado con el cambio de gobierno. Al cambiar de gobierno, ese plan se quedó en stand-by, pactamos uno nuevo y los grupos parlamentarios, para poderlo apoyar, se fueron a esto hay que hacerlo por un proyecto de ley, ¿no? Y entonces, el pacto que habíamos alcanzado y que iba a llevar la temporalidad de la administración al 8%, que es lo que calculamos que es necesario pues, para cubrir, digamos, sustituciones, vacantes provisionales, etc. Ese acuerdo ha pasado por el Parlamento y en este momento han aparecido cosas como esas de a los 5 años fijo, a los 10 años fijo, a los 3 años fijo.
situaciones que lo que nos han generado es una inestabilidad, digamos, legislativa, ¿no? Que es la que en este momento a nosotros nos preocupa. Lo que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho es que todos estos planteamientos políticos que se hacen más de cara un poco a la opinión pública que de cara al funcionamiento real de la administración, lo que pueden hacer es generar en las propias personas que ya son inestables en su trabajo una inestabilidad mayor, porque nuestro ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de ser funcionario público sin haber pasado un proceso de oposición. Y esto nos puede generar, de hecho entendemos que así va a ser, una catarata de recursos judiciales contra la ley, contra, digamos, las propias convocatorias de oposición que puedan hacerse al amparo de esta ley, ¿no? Que al final lo que van a hacer es mantener esa inestabilidad durante muchos años con el agravante de haber aprobado una hipotética oposición, ¿no? Entonces, si finalmente llegamos a que los que hayan tenido más de 10 años, más de 5 años o más de 3 años consigan la plaza a través de un sistema no muy bien fundamentado jurídicamente, pues nos podemos encontrar con que personal que ya es fijo dentro de la administración recurra, pues porque se van a cubrir plazas a las que él podía tener derecho. Otros compañeros que no consigan la plaza y que tengan la misma experiencia pueden recurrir también, porque a ellos no les ha llegado plaza y a otros sí. Y al final, pues bueno, lo que a nosotros en CESIF más nos preocupa es que se haga como se haga, sea con seguridad jurídica, porque si no, lo que hacemos es hacer eternos procesos que acabarán llegando a Bruselas otra vez y que nos dejarán pues poco más o menos como estamos, o incluso peor, porque te puede suceder, como está sucediendo ahora con algunos concursos de traslado, pues por ejemplo en la Administración General de Castilla y León, que recursos judiciales paralizan un concurso de traslados que se resolvió hace 2 años. Esas personas están en una nueva plaza. Ahora la justicia dice, no, el concurso se hizo mal, retrotráigase a lo anterior. Una persona que ha venido de Burgos a Salamanca, de repente ha de volver a Burgos, pensando que, como lo ha conseguido por concurso, eso ya no se va a producir, ¿no? Para nosotros esa situación es lo más indeseable que se puede producir. Entonces, que nos den seguridad jurídica, por favor, que la ley esté bien ensamblada y bien, digamos, cimentada, porque sin seguridad jurídica esto puede llegar a ser un desastre. La administración pública en España viene de unos planteamientos del siglo XIX, pasados después por un montón de años de un régimen, digamos, totalitario. Entonces, lo que hay que cambiar es el concepto de administración pública. A mí me gusta hablar de servidores públicos. Yo me defino, soy funcionario, yo me defino como un servidor público. El concepto que hemos mantenido de administración pública es más de un mecanismo de control o de inspección que de un mecanismo de apoyo a la sociedad, ¿no? Ahora hablamos de necesidad de emprendedores, de ventanillas únicas, pues sí, eso hacia ahí es hacia donde hay que ir, ¿no? A que si un ciudadano tiene una idea de empresa, si un ciudadano tiene una necesidad, tengamos recursos para apoyar a ese ciudadano. Pero claro, para llegar hasta ahí, además del cambio de mentalidad, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta que los empleados públicos sean, digamos, personas de reconocido prestigio, con un alto nivel de formación, en lo que estén desarrollando, pero formación, lo que no cabe es que yo sacase mis oposiciones hace 30 años y en esos 30 años la administración no se haya gastado un duro en formarme, en reciclarme, en que yo me renueve. Yo tengo que ser una persona, digamos, puntera en mi trabajo. Y la administración tiene que poner los medios, uno, para que yo no me fugue a la privada. Tengo que retener el talento que tengo. Tengo que formar a las personas que trabajan para mí. Pero tengo que formarlas dentro de su horario de trabajo,
tengo que formarlas como una parte más de su trabajo. Entonces, para modernizar la administración necesito mejorar las condiciones en las que trabaja el personal, necesito mejorar la selección y necesito que ese personal sea consciente de que a lo largo de su carrera, dentro de sus tareas, está el reciclaje continuo. El 12 de enero iremos a Madrid. Iremos a Madrid con todos los sanitarios que podamos, ¿no? La cuestión es muy clara. Uno de los problemas de la administración es que no está mirando al futuro. No está poniendo los medios para que la renovación del personal en general, en este caso del personal de sanidad, sea la adecuada. Sabemos que la mayoría de nuestros médicos son más bien de edad avanzada y sabemos que en los próximos 10 años vamos a perder un porcentaje altísimo de los médicos, en torno al 35%. Pero no estamos renovando. En la pandemia ha sido muy claro. La formación que damos en Salamanca se sabe que es de las mejores, no ya de España, sino del mundo. Quiero decir, un enfermero, una enfermera formado en Salamanca, en el Reino Unido, está muy cotizada. En Alemania, en cualquier otro país fuera, está mucho más cotizada que aquí. Es más, incluso en otras comunidades. Resulta que no somos capaces de ofrecerles unas condiciones de trabajo dignas aquí, en Castilla y León, y cuando empezamos a tirar de listas, ya no están aquí. Es gente que ya se ha ido a Madrid, que ya se ha ido a Alemania, que ya se ha ido a Gran Bretaña, o que ya se ha ido a Portugal, que aquí estamos muy cerquita. Quiero decir, entre ejercer en nuestro lado de la raya, ¿no? en Fuentes de Oñoro, y ejercer en Vilar Formoso, la diferencia para un sanitario, y eso que nosotros siempre hemos considerado quizá Portugal el pariente pobre, ¿no? Pues un sanitario tiene muchas mejores condiciones allí que aquí. Yo tengo enfermeros, sigo con esa categoría, pero podría hablar de cualquier otra, que a lo largo de un año tienen 70, 80 contratos distintos, que se les contrata el sábado a las 3 de la tarde, se les descontrata a las 10 de la noche, les vuelven a contratar el domingo para hacer noche y luego vuelven el martes, contratos de un día, de 2 días, de 3 días. A ti te dicen, si te vienes a Lisboa, tienes un contrato estable, en mejores condiciones, con mejor salario, pero sobre todo con mejores condiciones de trabajo, me voy a Lisboa. Es que es lógico. Mientras no entendamos esto, vamos a estar con carencia, con precariedad de sanitarios, en una ciudad como Salamanca, que tiene 2 universidades y que tiene 2, digamos, líneas de formación en enfermería, por ejemplo. La reforma educativa es imprescindible en este país. Y es imprescindible basarla en consensos. El gran problema que tenemos es que hemos dejado entrar la política, la mala política, en casi todo. Entonces, nos parece que cuando accedemos al poder, y no hablo de un grupo político concreto, hablo en general, cuando accedemos al poder tenemos que dejar nuestro marchamo, ¿no? Y hay que cambiar, lo primero que hay que cambiar es la educación. Un sistema educativo solo puede testar resultados a partir de un mínimo de 15 años, y lo lógico es esperar 25, una generación. Si durante el tiempo de transición hemos tenido 8 leyes educativas, ninguna hemos podido comprobar si era eficaz o no. Por tanto, lo que nos hace falta es un consenso de base en la educación, reforzar lo que es la educación instrumental básica y hacer que el sistema educativo consiga que cada alumno dé lo mejor de sí. Hay que intentar que en los centros haya un menor número de alumnos para que la educación pueda ser más individualizada, que el profesorado tenga más tiempo para preparar un plan individual de trabajo con cada alumno que permita llevarle al máximo de sus capacidades, sean estas muy altas o muy bajas, pero lo que hay es que desarrollarlas todas, ¿no? Entonces, mientras no consigamos un sistema educativo con menos ratios y con menos horas de presencialidad para el profesorado,
no mejoraremos la calidad. Pero además de eso, hace falta que las leyes prevean qué es lo que yo quiero a 25 años. No porque ahora de repente vayamos a potenciar la FP, tengo que hacer cursos de FP de auxiliar administrativo en todos los pueblos de Salamanca. No, porque lo que hago es saturar el mercado, ¿no? El sistema tiene que estar planteado a largo plazo. No podemos permitirnos que cada vez que haya un cambio político, haya un cambio de sistema educativo. Esto perjudica a la sociedad, nos perjudica a todos. Y no se nos olvide, lo que estamos educando hoy es lo que tendremos como desarrollo social en el futuro. Si no somos capaces de que nuestros chicos desarrollen al máximo sus potencialidades, lo que haremos en el futuro será tener una sociedad mediocre. Y eso no se lo puede permitir absolutamente nadie, ¿no? Cuando seamos capaces de hacer entender que en la escuela, en el instituto, en el centro educativo, lo que se trabaja es para mejorar tu futuro, probablemente el abandono escolar será menor, ¿no? Y desde luego, si conseguimos que haya menos alumnos por aula y que el profesor tenga más tiempo para trabajar un plan individualizado, nadie tiene por qué abandonar los estudios, porque la evaluación se puede hacer de dos maneras, ¿no? Atendiendo una norma y atendiendo un criterio. Cuando yo pongo un listón, ¿no? Pues el que lo salta, bien, y el que no, no. Realmente eso es poco justo. Lo que es realmente justo es que yo tenga tiempo para trabajar con cada uno de ellos y vea si están progresando. Cuando desde un sindicato pedimos una reducción de ratios, cuando desde un sindicato pedimos una reducción del número de horas lectivas, no estamos pidiendo trabajar menos. Exíjasenos trabajar más, pero en mejores condiciones. 3.760 afiliados. Cuando yo cogí en 2016 las rentas del sindicato, en junio del 16, no llegábamos a 2.000. Pues es todo un orgullo haber podido llegar con nuestro mensaje a un grupo social amplio, ¿no? Es verdad que nos movemos en una situación sindical compleja por lo obsoleta, ¿eh? La normativa principal que rige el sindicalismo en este momento es del año 85, y en el 85 se saca la ley orgánica, la LOLS, ¿no?, de libertad sindical. Y desafortunadamente esa sigue siendo la norma que rige en este momento las relaciones laborales. Si lo pensáis, desde el 85 para acá, pues reformas laborales, pues ha habido 6, 8, digamos, grandes, y si vamos a pequeñas cosas, una reforma cada nada, ¿no? Y sin embargo, la regulación de las relaciones laborales, de las relaciones sindicales, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento hay los sindicatos de clase son los sindicatos preponderantes, y digamos que se les concede prácticamente todo lo que piden. Y esa ley orgánica de libertad sindical lo que ha generado es que tengamos dos sindicatos preponderantes a nivel nacional, que tienen la sartén por el mango porque la ley se lo otorga, y que hacen y deshacen dentro del mundo sindical, y los sindicatos que no estamos en ese grupo de sindicato de clase, que yo creo que está más que digamos, rebasado por la dinámica social, tenemos dificultades, y las tenemos pues porque, claro, a nosotros no se nos conceden esos privilegios, y no hablo de privilegios económicos, que evidentemente nosotros no tenemos y no queremos tener, ¿no? CESIF publica desde hace 8 años una auditoría externa de todas sus cuentas. Cualquiera puede acceder a través de la página web a nuestras cuentas. Somos transparentes en ese aspecto. Nosotros no vivimos de subvenciones, vivimos de las cuotas de los afiliados, y esto es demostrable. Ese sindicalismo, digamos, de clase de entonces ha copado, digamos, todo el mundo de las relaciones laborales. De hecho, la obsolescencia de este sindicato de clase se está viendo en el movimiento emergente de pequeños sindicatos o de sindicatos, digamos, de profesión, ¿no? Lo que no puede ser es que el sindicalismo o los planteamientos sindicales sean distintos dependiendo de a qué color de la administración me dirija, ¿no?
Para nosotros esto está ya más que rebasado y es imprescindible hacer una revisión de la norma que rige las relaciones sindicales, pues porque realmente estamos viviendo en el pasado, ¿no? Y un claro ejemplo es el diálogo social. No se entiende. En Salamanca, por ejemplo, que tenemos más de un cuarto de los trabajadores dependen de la administración pública. Más de otro cuarto son autónomos. Sin embargo, en el diálogo social no está representado, por ejemplo, CESIF, mayoritario en lo que es función pública, no están representados los autónomos. Eso es inentendible, o sea, eso no lo podemos digerir, no lo entendemos, ¿no? El diálogo social ha de representar a toda la sociedad. En una sociedad como la salmantina, en la que la mayoría de los trabajadores no están representados en el diálogo social, pues algo falla, ¿eh? Tenemos que modificar ese diálogo social. Otro ejemplo. Estamos en el Hall 88. 7 trabajadores del Hall 88 nombran un delegado sindical. Sin embargo, para conseguir un delegado sindical en sanidad necesito 30 y muchos, o en educación, pues en el entorno de los 20 muchos. Claro, esto lo que hace es que la representación de determinados colectivos de trabajadores sea menor que la de otros. Hemos comentado antes la subida de afiliación, para mí es una satisfacción muy grande. Creo que el equipo que está conmigo ha trabajado mucho en que CESIF haya aumentado su presencia social. Creo que socialmente las siglas pues, se han visto mucho más potenciadas, que se nos conoce más, que para mí era uno de los objetivos que yo me planteé en 2016 cuando accedí al cargo. Y bueno, pues entiendo que nosotros nos hemos adaptado mejor que otros a este dinamismo, a este cambio social, que lo que genera es cierto, mucha afiliación, digamos, de gente que busca nuestros servicios y que cuando ya no los necesita quizá pues no continúa con nosotros porque no hablamos de fidelidades eternas, ¿no? Pero creo que sí hemos sido capaces de incardinarnos en la sociedad, creo que sí hemos sido capaces de representar los intereses de los trabajadores y bueno, pues yo no me quejo de los años en los que he estado aquí porque esto es absolutamente voluntario, ¿no? Y la idea principal es poder continuar con la ayuda de todos estos afiliados y de todos los que se quieran unir a CESIF, continuar mejorando nuestros servicios, potenciando esa relación directa con el afiliado que hemos intentado mantener desde hace unos años, ¿no? Y que sea el propio afiliado el que conduce nuestras acciones, ¿no? Si somos capaces de responder a las necesidades sociales, seguiremos creciendo y eso es lo que buscamos.